Bien, que Dios les bendiga, hermanos. Amén. La gloria y la honra es para nuestro Dios, ¿verdad? Que Dios permitió que estuvieran aquí los hermanos para su honra y para su gloria, dando ese testimonio de que Dios los había librado. Así es que la gloria es para Dios y vamos a ir a la palabra de nuestro Dios. Vamos allá a primera o a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Versículos del 14 en adelante. Vamos a leer unos 3 versículos y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Segunda de Timoteo 2:14. Habla acerca de un obrero aprobado. ¿Cómo debe ser un obrero aprobado por Dios, verdad? Porque Dios es el que aprueba esos privilegios. Así es que la gloria es para Dios. ¿Lo tenemos, hermanitos? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Incline su rostro. Los demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Vamos a pedir la bendición para que sea Dios el que hable a nuestra vida. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta tarde de poder exaltarle y glorificarle, Señor, en el nombre de Jesús. Le pido, Señor, que sea usted bendiciendo esa palabra y bendiciendo la vida de aquellos que van a escuchar, Señor, a través de este sonido, Señor, a los que están presentes y a los que van a estar, Señor, en repetición a través de las redes sociales, Señor, en el nombre de Jesús. Habla a los corazones, Señor, que van a estar atentos a su palabra. Ahora le pido, Señor, que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse. Bien, el apóstol Pablo escribe a Timoteo dándole los lineamientos de cómo debe de comportarse en la casa de nuestro Dios y sobre cómo debe de predicar la palabra, exhortando a los hermanos, dando esas enseñanzas que Pablo siempre quiso que el pueblo judío aprendiera a comportarse. Luego al pueblo gentil, que sabemos que a él fue mandado. El apóstol Pablo fue mandado a predicar al pueblo gentil, ya que los demás discípulos predicaron a los judíos. Pedro, Juan y muchos más fueron los que predicaron el evangelio más al evangelio judío, al pueblo judío. Y el apóstol Pablo fue mandado por Jesús directamente a predicarle al pueblo gentil, al pueblo que era lejos de Israel, al pueblo que había escogido, a él lo mandó Dios a predicar esa palabra. Así es que en este caso el apóstol Pablo exhorta a Timoteo a que exhorte a la iglesia, porque las cartas de Timoteo o de Tito son cartas pastorales, cartas para la iglesia. Las otras epístolas son epístolas generales, pero esta va dirigida a los hermanos. ¿Por qué? Porque a ellos se está hablando, y por eso es que habla aquí de cómo tiene que ser un obrero aprobado, cómo debe de comportarse, cómo debe de predicar esa palabra. Cada uno de nosotros podemos ser esos obreros aprobados por Dios. A eso exhorta a Timoteo, porque a eso le manda el apóstol Pablo, a que exhorte a la iglesia, a que exhorte a los ministros. Así es que por eso vamos a ver cómo es o debe de ser o debe exhortarse a un obrero aprobado, cómo debe de comportar. Versículo 14, iniciemos ahí, dice la palabra del Señor: recuérdales esto. Que eso se lo está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, que les recuerde lo siguiente, y dice: exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabra,
lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Ahí está el apóstol Pablo exhortando a Timoteo para que Timoteo exhorte a cada uno de los cristianos a que no contiendan, a que no usen como pleito la palabra, porque eso de nada aprovecha. Y es que eso debemos de hacer usted y yo, a no contender con nadie sobre la palabra. ¿Por qué? Porque eso no edifica, sino que pierde a los oyentes, dice ahí. Por eso dice, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabra, lo cual dice, para nada aprovecha. Entonces no es de ningún provecho estar discutiendo, ¿verdad? No tiene ningún objetivo, porque eso hace que se pierdan los oyentes, las almas, que no entiendan o que dicen esto, están peleando, no me edifica. ¿De qué sirve estar los oyentes? Entonces dice que no sirve para nada o que no aprovecha para nada, sino que es para perdición de los oyentes. Ahí se pierde. Cuando usted discute con alguien, las ovejas se van. Porque dice, estoy discutiendo, no deberían de estar discutiendo. ¿Por qué? Porque son hermanos, no son cristianos. Entonces, por eso le dice, eso no edifica, eso no aprovecha de nada, sino nada más para perdición de los oyentes. Entonces, cuando alguien oye pleitos, dice, no, me parece como esto, mejor no, mejor me voy, o ya no voy, o mejor estoy así como estoy. Entonces, de eso es lo que está hablando Timoteo al exhortar a la iglesia a que no se debe de contender, a que no deben de haber pleitos conforme a la palabra. Entonces, por eso le dice que tiene que exhortarle delante de Dios, para que sea Dios el que vea lo que se está haciendo. Usted y yo somos llamados a edificar la iglesia, pero a edificarla con la palabra de Dios, no a dividirla, no a perder las almas, sino a llamar a muchos al arrepentimiento. Así es que, por eso es que el apóstol Pablo está exhortando aquí a Timoteo y le dice que no hagan esto. Ahora veamos en el 15, dice, procura, dice, con diligencia, presentarte a Dios aprobado. ¿Y cómo se va a presentar delante de Dios aprobado? Haciendo cosas que edifican, llamando a las almas al arrepentimiento y que conozcan la esperanza que hay en Cristo Jesús. Entonces, por eso dice ahí, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Como qué? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Cómo está nuestra vida espiritual delante de Dios? ¿Podemos presentarnos delante de Dios como obreros aprobados? Esa es la pregunta. ¿O somos de aquellos que contienden sobre palabras y espantamos las ovejas? Por eso dice que ¿de qué sirve? Dice, de nada, cuando se contiende sobre palabras, porque de nada aprovecha, sino nada más para perdición de los oyentes. Así es que ahora en el 15 le dice, procura. Entonces debemos de tratar, procurar es tratar de hacer las cosas agradables a Dios. Porque dice allí que delante de Dios debemos de presentarlos aprobados. ¿Y quién los va a aprobar? Es el hombre. Es Dios quien va a decir, no, estás haciendo la cosa bien. Te voy a bendecir porque estás trabajando de acuerdo a mi palabra. Y es que eso es lo que tenemos que hacer, te digo. Someternos a la palabra y predicar la palabra como Él nos manda. La palabra de amor, de perdón, de edificación a su pueblo. Por eso dice, presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que usa bien, dice, la palabra de verdad. ¿Y cuál es la palabra de verdad? Cristo. Si Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y eso es lo que tenemos que predicar. Que delante de Dios tenemos que predicar la verdad, que no tengamos nada de qué avergonzar. De lo que cada uno de nosotros hacemos, que sea agradable a Dios.
Que no nos dé vergüenza cuando miramos a los hermanos y nos ven haciendo algo indebido. Si no es como que nos presentemos delante de Dios avergonzados. ¿Por qué? Porque hemos andado lejos de su camino, aumentando el pecado. Y el pecado siempre avergüenza. Y siempre va a avergonzar porque como el pecado se trata de hacer a escondido. Para nosotros los cristianos, para que no se den cuenta. Entonces eso avergüenza. Porque cuando alguien lo ve, uno hasta se tapa la cara. Ya me vio el hermano. Hoy le va a ir a contar al pastor. Y al final el pastor nada que ver. ¿Por qué? El que va a dar la aprobación es Dios. Por eso es que habla aquí que aprobado delante de Dios, sin nada que nos avergüence. De eso es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida a diario. De no hacer las cosas que nos avergüenzan delante de Dios. ¿Por qué? Porque al final Él va a decir, siervo, aprobado estás, siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero y si nos presentamos avergonzados por lo que hicimos aquí en la tierra cuando estemos delante de Él. Entonces dice aquí que como obrero que no tiene nada que avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad, no de los que tuercen la palabra, porque de eso vamos a hablar ya en el versículo 16. A no torcer la palabra como otros hicieron. Veamos ahí el 16, dice, mas evita, dice, profanas y vanas palabrerías. Entonces, ¿de qué sirve un palabrerío o mucha vuelta para hablar lo que la palabra quiere decir? Porque Dios escribió bien clara la palabra. Y no hay nada que no se quiera darnos a entender. Dios en su palabra nos escribió claro. Esto y esto quiero de cada uno de mis hijos. Como un padre con sus hijos le pone las reglas. Y dice, esto no más quiero que me lo hagan. Y bien, si me lo hacen, están castigados. Entonces, Dios pone reglas. Dios puso aquí su palabra para que todo aquel obrero hablara como aquí estaba, no torciendo las escrituras como muchos hacen, o hablando muchas historias. Porque eso es lo que muchos predicadores hacen. Contar historias vividas o de su vida. ¿Y eso de qué edifica? Si se enaltece muchas veces al hombre. Hace creerse grande. Entonces por eso que dice aquí, mas evita profanas y vanas palabrerías. ¿Por qué? Porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Y qué es la impiedad? Lo malo, la maldad. A eso nos va a conducir. ¿Por qué? Porque el pecado así es. Lo malo así es, se propaga más rápido. Por eso veamos lo que dice el 17. Dice, y sus palabras carcomerán como gangrena. ¿Y qué es eso? Que le va comiendo. Se va ampliando. Si le van a quitar un pie, después le quitan el otro. Y así le va comiendo. Y se lo va acabando. Así es la mentira, así es la palabrería que se habla. Por eso dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales dice, son Himeneo y Fileto. Fueron dos hombres que torcieron la palabra, hablando cosas diferentes a lo que estaba escrito. Por eso están como ejemplo ahí, para que no seamos como ellos, que torcieron la palabra. Eso es lo que dice el 18, dice, que se desviaron de la verdad, torcieron la palabra. Hablaron lo que Cristo no quiso decir. Hablando de la resurrección es lo que dice. Dice que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se había efectuado. Y trastornan la fe de algunos, entonces confunden. Pero la palabra no es para confusión, y la palabra está muy clara aquí, sobre cómo los lineamientos que dio Dios, nosotros debemos de someternos. Por eso dice que estos hombres torcieron y desviaron a la gente de su fe, la trastornaron, la confundieron. Entonces cuando usted oye una y otra cosa, usted se confunde.
Y por eso es que aquí están como ejemplo estos hombres que torcieron la palabra diciendo, no, la resurrección ya pasó, en tiempos más antiguos. Entonces confunden y muchos creen, porque como le muestran aquí, miren, la palabra dice esto, agarrando a su favor los versículos, hablándolo como ellos quieren interpretarlo. Por eso es que la palabra nos dice de que no es de interpretación privada. ¿Por qué? Porque cualquiera puede interpretarlo. La interpretación no es solo mía, no es solo del hermano, sino cualquiera puede venir y leer un versículo y aquí darle una interpretación diferente, de acuerdo al enfoque que lleva la palabra. Así que no debemos de ser como estos hombres que están como ejemplo aquí de que trastornaron a la gente con su palabra, la palabra de hombres. Confundieron y los desviaron a muchos de la fe, dice ahí, y trastornaron o trastornan la fe de algunos, diciendo, no, que la resurrección pasó en tiempos antiguos. Así que de eso es lo que está exhortando Timoteo aquí a la iglesia. Versículo 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme. Entonces, ¿qué dice? Que el fundamento de Dios está firme, no se ha movido. Él sigue estando en su trono. No cambia. Dios sigue siendo el mismo. En los tres tiempos, pasado, presente y futuro. Él sigue haciendo la obra. En el presente, en el pasado y en el futuro. Por eso es que dice allí, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo, dice, este sello. ¿Cuál es el sello? Conoce el Señor a los que son suyos. Entonces, ¿cómo lo conoce? Hay un sello, el Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso dice, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y qué debe de hacer el que es de Cristo? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, el sello del Espíritu Santo está en nosotros y Él nos guía, porque es el Espíritu Santo el que vino a eso, a guiarnos. A Él le tenemos que pedir la dirección en cada una de las cosas que hacemos, para que Él nos guíe, para que no nos lleve por un camino de perdición. Y todos los que le clamamos y tenemos ese sello, dice que tenemos que apartarnos de la iniquidad, que es la iniquidad del pecado. De eso es el llamado a que nos apartemos. Apártese de iniquidad, dice, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, cuando usted y yo estamos invocando el nombre de Cristo, primeramente tenemos que habernos apartado de toda iniquidad, de todo pecado. ¿Para qué? Para que nuestras oraciones sean oídas, para que nuestro clamor esté delante de Dios. Entonces, por eso el que dice allí, conoce, ¿verdad? Conoce el Señor a los que son suyos. Entonces, Dios nos conoce, ¿verdad? Ya sabe cómo soy yo, cómo es usted. Y dice, estos son míos. Yo los tengo sellados, así los conozco, por medio del sello del Espíritu Santo. Y como son mis hijos, sé que van a tratar de andar en mi camino. Sé que van a pecar, pero hacen el esfuerzo. Yo los conozco. Porque la tentación está ahí y Dios la conoce. Entonces, Él nos está llamando a que nos apartemos de toda iniquidad. Apártese de iniquidad, dice, todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Entonces, es bien difícil venir a invocar el nombre de Cristo cuando hemos andado en pecado. ¿Por qué? Porque sabemos de que delante de Dios estamos sucios. El pecado nos ha ensuciado. Y por eso es que dice, apártese de toda iniquidad aquel que invoca mi nombre. ¿Para qué? Para no ensuciar el nombre de Cristo. Porque aquel que anda pecando y luego anda predicando, eso es lo que hace, dando un falso testimonio. Porque está haciendo una cosa, pero habla otra. Entonces, aquí está el llamado, ¿verdad? Cuando yo digo que soy de Cristo, yo me tengo que apartar lo más que puedo del pecado. Tengo que alejarme. Si conozco mi debilidad, yo tengo que apartarme.
Porque ¿de qué me sirve andar como el mundo anda? Y luego vengo yo aquí a vestirme de otro color, como el camaleón, que cambia de color. Estoy diciendo una cosa y hago otra, entonces no me sirve, no edifica. Por eso es el llamado a apartarse de toda iniquidad, dice, ¿verdad? Eso es lo que dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, cada vez que vengamos a este lugar, tratemos de andar como un obrero aprobado, como alguien que no tiene que avergonzar, apartándonos del pecado, porque el pecado es el que nos avergüenza. Y como somos de Cristo, Él ya nos conoce y dice que Él conoce los que son suyos, entonces nos llama a que nos apartemos de toda iniquidad. Es el llamado que está haciendo Timoteo a la iglesia, a su pueblo. Versículo 20. Pero en una casa grande, dice, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son, dice, para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Qué está diciendo? Que muchos de nosotros somos instrumentos de Dios, pero muchas veces esos instrumentos son pasajeros, no permanecen. ¿Por qué? Porque habla del oro y de la plata, de metales preciosos, metales que son probados con el fuego, y que cada uno de ellos soporta la temperatura más alta, como es el oro y la plata. No se deshace. Y así está haciéndonos el llamado, de que seamos como Él. Pero que no seamos, dice, como los otros, dice. Dice aquí que, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. ¿Y eso qué pasa? La madera se quema, ¿verdad? El barro se quiebra. Entonces, pero está el oro y la plata, que así que quiere Dios que seamos forzados como el oro. Y dice, y unos son, dice, para usos honrosos y otros para usos viles. Ahora, ¿en qué estado o en qué punto vamos a estar nosotros ubicados aquí? ¿Como instrumentos o utensilios de oro o de plata o de madera o de barro? Porque los que son de madera se queman, dijimos, igual que los del barro cuando se destruyen. Y esos instrumentos o esos utensilios, unos son para edificación y otros para perdición. Por eso dice ahí, son para usos honrosos. Eso edifica. Cuando le damos la gloria a Dios, eso está edificando nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce. Y dice que los otros son de usos viles. ¿Y qué es un vil? El mal, el pecado. Incluso dice la palabra de que Dios escogió lo más vil del mundo, lo más malo, lo más perdido. Pero de eso dice que son para usos honrosos y otros para usos viles. No vamos a estar entre lo más vil. Vamos a estar entre los honrosos, lo que honra a Dios. Lo que va a perdición o lo que influencia más rápido a la gente a perderse, a pecar. Eso es lo más vil, que no le importa destruir lo demás. Y por eso es que dice que hay utensilios de oro, plata, madera y barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. En aquel tiempo sabemos de que los utensilios de oro y de plata se utilizaron bastante en los templos antiguos. Salomón hizo la mayor parte del templo con oro, con plata. De allí con madera. Pero de barro no menciona mucho lo que le utilizado. La madera sí, de acacia, de cedro, un montón de clases de madera. Así es que seamos como utensilios que sirven para honrar a nuestro Dios, para honrar a nuestra familia. ¿Por qué? Porque no seamos de los viles que destruyen la familia, que destruyen a las personas que quieren acercarse a Dios. Entonces, de eso está hablando aquí Timoteo a la iglesia, que sepamos diferenciar qué tipo de utensilios son.
Y por eso dice que Dios nos conoce. Y Él ya sabe de que en qué clase de utensilios estamos nosotros. ¿Para perdición o para edificación? ¿Qué quiere ser usted? ¿Para edificar o para iniquidad? Lógicamente dijimos que tenemos que ser un instrumento, un utensilio honroso. ¿Por qué? Porque si honramos a Dios, no vamos a tener de qué avergonzar. Y delante de Dios tenemos que presentarnos aprobados. Que si Dios nos va a poner igual que el maestro muchas veces, sabe de que cuando alguien saca 9 o 10 es excelente. Este está honrando en la familia. En aquel que baja de 5, lo llama muchas veces el padre de familia, ¿verdad? ¿Verdad, hermano? ¿Qué pasa con su hijo? Me ha bajado las notas. Y necesito que estudien para que pueda aprobar. Va a ser aprobado si logra pasar del 5. A raya, ¿verdad? Con 5. Pero el que saca 9 y 10, este es excelente. Este no se le puede pedir más. ¿Por qué? Porque está cumpliendo. Está haciendo un buen hijo. Entonces así quiere Dios, que usted y yo seamos para Él. Bueno, sí, que le honremos, que valga la pena ser llamados hijos de Dios. Bien, versículo 21. Así dice que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, dice, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, cuando usted y yo nos apartamos de toda iniquidad, de todo pecado, de las cosas que no edifican, entonces estamos siendo aprobados para que Dios nos use. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, de la maldad, de la iniquidad, seráis instrumento para honra, santificado. Así no me llama Dios. Santos, venga. Porque así lo quiero usar en mi obra. Útil, dice, al Señor. Entonces, cuando alguien no se aparta de esas cosas, es difícil que sea útil al Señor. ¿Por qué? Porque el pecado no lo deja trabajar para Dios. Y como Jesús dijo que nadie puede servir a dos señores, no puede estar pecando y estando con Dios. Porque a Dios no le agrada el pecado. Entonces, por eso que dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Y cuál es la buena obra? La obra de Dios. Entonces, cuando usted se ha apartado, se ha limpiado, usted está listo para ser utilizado por el Señor, dispuesto para trabajar en toda la obra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Buscar de Dios, apartarnos del pecado, de toda iniquidad, para que sea Él el que nos ayude. Que sea Él el que diga, está bueno para edificar a mi pueblo. Usted no me va a fallar mucho. Porque de fallar todo falla. Pero Dios manda a limpiarnos, dice Biblia. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Está usted dispuesto para la obra de Dios? Esa es la pregunta. ¿Está listo para despojarse de toda la basura que hay en nuestra vida? Hay que limpiarse, dice Dios. ¿Pero en quién nos vamos a limpiar? En la sangre de Cristo. No es la del hombre. No a irnos a lavar la cara y ya estamos limpios. No lavar la ropa. Ay, ya me cambié de ropa, ya estoy limpio. Pero que Dios habla de que tenemos que estar santificados. Eso es lo que dice. Será un instrumento para honra, santificado. Y cuando usted es santificado, está apartado. ¿Para qué? Para la obra del Señor. Por eso dice, útil al Señor. Usted se está santificando, está sometiendo. Usted es un instrumento que el Señor puede utilizar. Por eso dice útil, no inútil. Porque útil e inútil es diferente. Usted es un inútil, no sabe nada. Pero Dios está diciendo que es útil. Lo puede utilizar.
Así es que por eso que dice ahí, y dispuesto para buena obra. Entonces ahí es que se ve si usted y yo estamos listos para servir al Señor, si queremos estar disponibles para Él. Eso es lo que dice, dispuestos para hacer la obra de Él. Hermanos, la gloria es para Dios. Cuando usted y yo tratamos de someternos. ¿Para qué? Para que la tentación no nos domine, sino que nos apartemos, y por eso es que hace el llamado ahí, apártese de toda iniquidad, todo aquel que invoca mi nombre. Ahora ese llamado lo está haciendo constantemente a su pueblo. No solo hoy, sino en nuestra vida nosotros tenemos que apartarnos de todo lo que es despreciable para Dios. ¿Y qué es lo que desprecia? El pecado, la maldad. Todo lo que no le agrada, quítese. Quitemos. Porque todos tenemos áreas en nuestra vida que no nos hemos quitado esa maldad, esa iniquidad que hay partes que nos hacen ahí muchas veces pecar. Y ese es el llamado, y por eso dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Límpiese, dice ahí, ¿verdad? Así dice el 21, que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificados, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, si usted y yo estamos dispuestos para serle útil al Señor, para estar dispuestos a trabajar en la obra, a someternos como Él nos manda, entonces tenemos que limpiarnos. Si estamos dispuestos, ¿verdad? Si no, seguimos así, tomados, con un pie afuera y con un pie adentro. Pero si queremos estar dispuestos delante de Dios, tenemos que someternos. Tenemos que quitar de nuestra vida todo lo que estorba. Que quite todo de nosotros, Dios, ¿verdad? Lo que nos estorba para servirle y para poder edificar la obra de nuestra vida. Así que, hermanos, la gloria es para Dios. Ustedes ven en 22, dice ahí, huye también de las pasiones juveniles. ¿A quién les dice así? A los más jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes son los que tienen más pasiones vergonzosas, dice Romano, sometidos a pasiones vergonzosas. Así es que dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ahí está. ¿Qué es lo que hace el hombre que quiere agradar a Dios? Huye. ¿De qué? De la tentación, de las pasiones, dice ahí. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan a Dios. Entonces, hay que limpiarse, ¿verdad? De las cosas que a Dios no agrada y hacer lo que Jesús nos enseñó. ¿Y qué es lo que dice ahí? Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, lo que Cristo nos enseñó. A estar en paz con el prójimo, a tener fe. Por eso la menciona ahí, a ser hombre justo, como Jesús fue. Por eso el que dice, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, cada uno de nosotros invocamos a Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que tener un corazón limpio. Despojarnos de toda iniquidad, de todo pecado. ¿Para qué? Para que seamos usados por nuestro Dios. Hermanos, ahí ha estado la palabra. Dios siempre habla en nuestras vidas, así es que démosle gracias a Dios, incline su rostro y digámosle, buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias le damos, Señor, por el privilegio que nos dio esta tarde de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos